Tiene el uso de la voz el ciudadano diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo, hasta por un término de 5 minutos para formular sus preguntas. Diputado, adelante. Muchas gracias, diputada. Bien, yo encuentro primero que hay unos datos que nos cambia usted, que nos da en el informe escrito y otros que nos da aquí en el PowerPoint. Por ejemplo, habla usted del préstamo al Banco Multiva. Dice usted que el préstamo es por 989 millones y en el informe anual dice que es por 1.300 millones. Quisiera que nos aclarara usted ahí. Entiendo entonces que la bursatilización está contemplada dentro de la deuda total, no es una deuda aparte. ¿Es así? Perdón, ¿sí es así? Porque, perdón, por lo que… Diputado, termine su pregunta y después le damos… Por lo que entiendo en el informe, dice en el informe que la deuda es de 40.682 millones. Y usted nos dice que la deuda es de 40.365. Y que está descompuesta, estos 40.365 también contemplan la bursatilización. Según en el informe, la bursatilización se divide en 3 y en total son más de 13.000 millones de pesos. Entonces yo quisiera saber si esta bursatilización, esta deuda es aparte de la de los 40.000 millones y que nos aclare exactamente si el monto es el que usted nos dice aquí o el que viene en el informe de gobierno. Por otro lado, encontramos en el informe de inversiones que en espacios educativos se autorizaron 1.500 millones de pesos y que hasta ahorita ustedes han liberado apenas 240 millones. Si nos vamos al total del informe de inversiones, resulta que se autorizaron 11.247.939.000 pesos, según el informe, y hasta ahorita se han liberado nada más 3.691 millones. ¿Por qué? Porque apenas menos de la cuarta parte se ha liberado. Y en el caso de espacios educativos, en especial, que es un rubro tan sensible, porque no se ha liberado apenas el 15% del total autorizado. Quisiera comentar también, conteste usted por favor, ¿cuál es el monto total del subejercicio que tenemos en el año? Es un problema, parece ser serio. Y también nos diga usted, por favor, el monto total del autorizado y lo no liberado. Yo le doy unos datos, pero a lo mejor usted tiene, por lo visto, otros datos. En el aspecto de la pobreza que dice usted, las causas no están en el asunto de innovación, de políticas públicas, ayudan. El problema es de economía política. Usted dice que el gasto corriente se va a disminuir. Sin embargo, vemos que en el año 2013, para el aspecto de la gestión gubernamental, hubo un aumento de 229 millones de pesos en los gastos de estas dependencias. Y nada más para el aspecto productivo, que son 3 rubros, tiene usted una inversión más de 129 millones. Es decir, le están ustedes apostando al revés. Le están apostando a la gestión gubernamental, al gasto burocrático, al gasto administrativo y no al gasto productivo. Los números para ustedes reflejan una cosa. Allá afuera la gente piensa otra. El bolsillo cada vez tiene menos dinero. El empleo escasea cada vez más. El monto del salario cada vez es peor. Ustedes invierten en su visión neoliberal lo que debería ser el gasto de egresos, el presupuesto de egresos. Le dan prioridad al gasto de servicios que al gasto productivo. Entonces, a mí me parece que con esta política, pues no creo que lleguemos muy lejos en el desarrollo y seguiremos confundiendo cuáles son las causas de la pobreza. No están en una mejor distribución del recurso, cosa que sí ayudaría mucho más si ustedes destinaran para el próximo año más recursos para desarrollo agropecuario, para desarrollo ambiental, para el empleo, y no tanto como lo vemos ahora, por ejemplo, rubros incrementados seguramente por año electoral,
en el aspecto, por ejemplo, de comunicación social, que es la que más se lleva, o el aspecto de finanzas, ustedes se despacharon 46% más de inversión, más que cualquier otra secretaría, ustedes tienen más inversión en gasto corriente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo justifican ustedes que sea más importante mantener la burocracia financiera del Estado a mantener a los campesinos Le pido, diputado, del Estado? concluya su pregunta. Tiene es de 5 ¿Ya minutos. se me acabaron 5 minutos? Ya ¿Sí? terminaron sus 5 minutos. Bueno, concluya, estas por son mis favor. primeras preguntas y tengo otras para la siguiente ronda. Gracias. Gracias, diputado. Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo. Se le concede el uso de la voz al maestro Fernando Charleston Hernández para dar respuesta a las preguntas formuladas por el diputado Fidel Robles Guadarrama, contando con el tiempo necesario para ello. Adelante, señor secretario, tiene uso de la voz. Con su venia, diputada presidenta, al diputado Guadarrama le agradezco su pregunta y coincido en algunos y varios aspectos de la misma. Solamente aclarando un poco lo que comenté hace apenas unos segundos. En efecto, las causas de la pobreza no se revierten con políticas innovadoras. Tiene usted absolutamente toda la razón. Los caminos que se utilizan para abatirla sí tienen que ser forzosamente con políticas innovadoras, políticas que realmente hagan corresponsable a las personas para que puedan tener los efectos, pues obviamente para las que fueron creados. Y como usted mismo lo comentó, durante muchos años, señor diputado, se han venido haciendo gastos que la gente, a final de cuentas, no ve reflejados en el bolsillo. Y hablo a niveles nacionales inclusive, donde, como les comenté hace un momento, vimos cómo precisamente el gasto que va dirigido a los programas que tienen como objetivo abatir la pobreza no han logrado los resultados que hemos querido. Acerca de los subejercicios, señor diputado, al día de hoy no presentamos en la Secretaría de Finanzas y Planeación ningún subejercicio por parte de las demás dependencias del Estado, ejecutoras de gasto. Y yo obviamente quiero poner a su disposición las oficinas de la Secretaría para que podamos ahondar más en el tema, ya que la Secretaría de Finanzas, como nos los ha instruido el gobernador del Estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa, es una oficina de puertas abiertas en la que esperamos contar no solamente con su visita, sino con el trabajo diario para que podamos ir realizando los mejores trabajos en beneficio de los estados. Recordemos, señor diputado, que obviamente el próximo año, como usted bien lo dice, el presupuesto de egresos que tendrán ustedes a bien aprobar tendrá que ir enfocado sobre todo en los rubros que usted mencionó, en educación, en salud, sobre todo en infraestructura, en mejorar las condiciones de vida de las personas. Y en ese sentido sé que ustedes, con la gran responsabilidad que tienen de aprobarlo, de modificarlo, harán un gran trabajo para que podamos darle precisamente esas respuestas que está buscando toda la gente. Una parte también muy importante, la bursatilización no es deuda. La deuda del Estado son 40,365 millones de pesos que está registrada ante la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo ha evolucionado la deuda en el estado de Veracruz en este año? El tercer trimestre de 2013 cerró con 25,716 millones de pesos con cargo a la deuda pública interna estatal con instituciones bancarias, lo cual representa una variación del menos 0,98% con respecto al cierre del segundo trimestre de 2013, es decir, una disminución. Lo anterior en virtud de que en este periodo se amortizó un total de 255,66 millones de pesos. Se destaca que en el mes de abril se consolida el contrato de crédito hasta por 1,300 millones de pesos con el Banco Multiva al cierre del tercer trimestre. No se suscribieron más créditos. Lo referente a la deuda por concepto de las emisiones bursátiles al cierre del tercer trimestre, se presenta un total de 13,700,79 millones de pesos, derivado de los saldos de las emisiones bursátiles, del impuesto estatal y municipal y de las participaciones federales, que comparada con el cierre del segundo trimestre del 2013, presenta un decremento del mero 0,0092% generado por la amortización de capital y la inestabilidad de las unidades de inversiones, las UDIs, a la baja entre los meses de julio y septiembre de 2013. Para ahondar sobre todo en el tema de la bursatilización, es una obligación
la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está contabilizando como una parte importante que tiene obviamente que cubrir el Estado. Sin embargo, estamos generando los flujos necesarios para hacer frente a esas obligaciones. Y sobre todo, comentarle en la parte de la gestión en el tema de espacios educativos. La gestión de recursos realizada por el Instituto de Espacios Educativos del Estado ante la Secretaría de Finanzas y Planeación está atendida conforme a lo establecido en la normatividad estatal. Recordemos que tenemos obligaciones, pero que también tenemos calendarización en la administración de los recursos estatales. Ello significa que en tiempo y forma se realizan los trámites para la liberación de los recursos correspondientes a anticipos y estimaciones de cualquiera de los 22 fondos que opera actualmente el instituto, por lo que no existe retención de recursos para este fin. Solo como dato, el presupuesto autorizado a este instituto asciende a 1,522.4 millones de pesos, del cual al 25 de octubre está comprometido más del 70% y tramitado ya mucho de ese porcentaje que resta para su liberación. En comparación, por ponerles un ejemplo, con lo que esta soberanía aprobó para el área que mencionó usted de comunicación social de 74 millones de pesos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, maestro Fernando Charleston. Pregunto al diputado Fidel Robles Guadarrama si se encuentra satisfecho con las respuestas dadas por el ciudadano, el maestro Fernando Charleston Hernández, a sus preguntas. Pues no muy satisfecho, pero algunas preguntas no me la contestó. Por ejemplo, ¿por qué el incremento en el gasto en la Secretaría de Finanzas es el mayor de todas las secretarías? ¿Cuál es la justificación para que se hayan incrementado 46 millones de pesos? No me contestó esta última pregunta que le hice sobre lo autorizado para el gasto de inversiones y lo que se ha liberado, que es prácticamente menos de la cuarta parte. Estamos ya prácticamente cerrando el año y sí existe un retraso constante en la entrega de las partidas, lo cual provoca muchos problemas en todos los aspectos de la vida pública. Tan solo nosotros como partido político, en lugar de recibir nuestra prerrogativa exigua los primeros 5 días de cada mes, lo vamos recibiendo apenas en estas fechas. Y el Instituto Electoral dice, por ejemplo, que es porque no les transfieren el recurso, lo cual entonces quiere decir que sí hay retraso en los recursos que se entregan a las distintas dependencias. ¿Cuál es la razón por la cual existen estos retrasos y cuál es la razón para que hasta este mes de noviembre, según el informe que ustedes nos entregan, se haya entregado del total autorizado apenas una cuarta parte? Maestro Fernando Charleston Hernández, le solicito tenga a bien dar respuesta a las preguntas que a juicio del diputado Fidel Robles Guadarrama han quedado pendientes de responder, para lo cual le recuerdo que contará con un término no mayor de 10 minutos. Adelante, señor secretario. Con su venia, diputada presidenta, informarle a esta soberanía y sobre todo agradecerle nuevamente al diputado por sus comentarios. Estoy seguro que con esta intervención me queda muy claro que en esta soberanía se cuenta con grandes personalidades que van a ayudar precisamente a que los veracruzanos cuenten con presupuestos justos y que vayan dirigidos precisamente a donde más se necesitan, como los rubros que usted comentaba y como los rubros que estoy seguro que todos aquí tenemos ese mismo objetivo de abatir los retrasos que hay en ellos. Quiero comentarles sobre todo de las plantillas que se crearon en la Secretaría de Finanzas. Estas se destinaron al mayor cobro de impuestos precisamente para que hubiera un mejor y mayor personal calificado para hacernos de más recursos y obviamente llevarlos a cabo e instrumentarlos dentro de los rubros que le venía comentando. En el sector administrativo, las áreas de Procuración de Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil han tenido un incremento del 3.74%. Al crearse 450 plazas de policías que llevan a cabo un gran trabajo, así como 39 de agentes acreditables. En la Cefiplan se crearon contratos de notificador ejecutor para las oficinas de Hacienda del Estado, cuyas actividades van enfocadas a fortalecer la recaudación de los ingresos en el Estado,
a través de movimientos compensados, se basificaron más de 200 empleados, dándose de baja los contratos o, en su caso, la compensación a la cual tenían derecho, y se recategorizaron más de 550 plazas, beneficiando precisamente al igual número de personas. Comentarle también que debido a las contingencias climatológicas, señor diputado y señoras y señores diputados, la administración de los recursos hace difícil, obviamente, la reingeniería que llevan a cabo cuando vienen este tipo de desastres naturales. Y es por eso que la calendarización de los recursos se lleva a cabo conforme se van haciendo estas nuevas estimaciones sobre la obra. Pero al día de hoy, la Secretaría de Finanzas no tiene adeudos con ninguna de estas instancias. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo, hasta por un término de 5 minutos para formular sus preguntas. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada. Hicimos una breve análisis de los números que nos brindan ustedes en el informe. Y hay algunos datos que, según el informe, sí son de preocupación. Y nos decía usted hace un momento que no hay subejercicio, ¿verdad? Todavía no ha terminado el año fiscal, no hay subejercicio, pero según vemos los números aquí, pues sí está un poquito de espantarse, a menos que ustedes nos expliquen claramente qué es lo que pasa. Por ejemplo, en lo que corresponde a la inversión en infraestructura, de todas las secretarías, dependencias, universidades, etcétera, se dice que hay autorizado 11,232,779,000 y pico de pesos. Y dice el informe que están ya liberados 3,691 millones de pesos. Es decir, el 32% ha sido liberado. En el caso del Fonden, que implica pues varias dependencias, institutos, comisiones, etcétera, tenemos un monto de 8,754 millones y pico de pesos, liberados 951 millones de pesos. Corresponde el 10.8% según sus datos. En este caso particular del Fonden, ¿por qué, siendo un asunto tan doloroso, tan penoso para la mayoría de los que sufren los daños del cambio climático, por qué no se ha liberado sino solamente el 10.8%? ¿Cuál es la razón según su informe? Y vemos algunos rubros en lo que corresponde a las secretarías que están en cero, es decir, que tienen ya partidas autorizadas, por supuesto, pero que, según el dato, liberados, cero. Por ejemplo, Instituto Veracruzano de la Vivienda, cero. Secretaría de Finanzas y Planeación, cero. Aparece aquí Infraestructura para el Desarrollo, cero. Secretaría de Seguridad Pública aparece también con cero. Está la Universidad Tecnológica del Centro, de Gutiérrez Zamora, organismos operadores en cero, el Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, perdón, la Radio y Televisión de Veracruz también aparece en cero. No, si el informe que ustedes nos brindan es correcto, los datos, pues pareciera ser que sí estamos muy cerca del subejercicio. Entonces, quisiéramos que nos contestaran ustedes por qué no ha sido entregado este presupuesto aún, cuáles son las razones por las que, según el informe, al mes de noviembre todavía no tenemos presupuestos entregados. En cuanto a la deuda, se dice que Veracruz es uno de los estados que ha crecido su deuda por arriba del 100%, 266%, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda. Si es todo este dineral que se endeudó, los más de 40,000 millones, más los 13,000 millones de la bursatilización, que finalmente pues también hay que pagar, son más de 55,000 millones de pesos. ¿Cuáles son los beneficios que ha traído para el pueblo veracruzano este endeudamiento? ¿En dónde los podemos claramente observar?
Rápidamente, en cuanto a la transparencia que nos decían al principio, nosotros revisamos las páginas web de las distintas dependencias y por Dios santo que lo único que ponen es pues todo el retablo legal de lo que se dice la ley en cuanto a transparencia. Citan todos los artículos, pero no ponen ningún dato. Yo creo que sería importante que la Secretaría de Finanzas actuara en este sentido. Y decía que el 10.5 de la obra nacional se hizo en Veracruz, que somos el estado con mayor obra a nivel nacional. No es una pregunta, es un comentario nada más. Revisando los informes de las distintas dependencias y checando con algunas personas de distintos municipios, les informamos, oye, se hizo tal obra, se hizo tal cosa, y nos dicen que no. Entonces, no en todo, por supuesto, hay algunas cosas que han aparecido que no se ve ninguna obra. Incluso en algunas partes ni siquiera todavía está liberado. Entonces, una cosa es que sea el 10.5% en los datos administrativos, en las proyecciones presupuestales que hacen aquí, y otra cosa es lo que vamos a ver en la realidad. Yo creo que ese cotejo con la Secretaría o con la Contraloría del Estado Concluya, y diputado, sus preguntas. va a ser muy interesante. Gracias, secretario. Gracias, diputado Fidel Robles Guadarrama. Se le concede el uso de la voz al maestro Fernando Charleston para dar respuesta a las preguntas que ha formulado el diputado Robles Guadarrama, contando con el tiempo necesario para ello. Haga uso de la voz, señor secretario. Con su venia, diputada presidenta, con mucho gusto, diputado. Quiero reiterar lo que he comentado en esta presentación ante esta soberanía. La deuda del Gobierno del Estado registrada ante la instancia pertinente, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son 40.365 millones de pesos. La bursatilización no es considerada deuda. Sin embargo, sí es importante mencionar y reiterar, ya lo había comentado hace un momento, que al tercer trimestre de 2013, el Gobierno del Estado cerró con 25.716 millones de pesos con cargo a la deuda pública interna, lo cual representa una variación en negativo que comenté hace un momento, no en positivo. El gobierno del doctor Javier Duarte de Ochoa no ha hecho y no ha llevado a cabo ningún endeudamiento adicional. Esto es decir, no se ha pedido un solo peso extra de endeudamiento para el gobierno del Estado. Estas variaciones hacia la baja y este manejo adecuado de las finanzas públicas precisamente nos habla de un manejo claro y transparente, como parte precisamente de las acciones que el gobernador Javier Duarte de Ochoa nos ha encargado a los funcionarios de despacho y atendiendo precisamente a las políticas públicas que se han implementado desde el inicio de la administración. Quiero reiterarles que la medida efectiva precisamente de la emisión de los certificados bursátiles por más de 4,000 millones de pesos obedece a los grandes retos que se ha fijado desde su arranque esta administración y que están plasmados precisamente en el cumplimiento de un plan veracruzano de desarrollo, un plan que es por demás un instrumento de planeación para poder lograr realmente los objetivos. Resulta una necesidad urgente la de reducir precisamente significativamente el pasivo circulante, lo cual se ha logrado y lo cual ha hecho que precisamente las empresas calificadoras den el visto bueno al manejo de las finanzas que se llevan a cabo en la administración pública estatal. Y comentarles, señor diputado, que las contingencias climatológicas que han azotado a la entidad y que en efecto hemos tenido muchas pláticas en los temas de Fonden para agilizar las reglas de operación, ha tenido a bien que los programas de obra se tengan que mover muchas veces por las estimaciones para atender las emergencias. Y en ese sentido queremos obviamente poner especial énfasis para que esta obra sea concluida y se vea avanzada de manera cabal, para que la gente que precisamente la utiliza, los caminos, los puentes, las escuelas, puedan ver resarcido la pérdida que tuvieron por las inclemencias del tiempo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor maestro Fernando Charleston Hernández. Pregunto al diputado Fidel Robles Guadarrama si se encuentra satisfecho con las respuestas dadas por el ciudadano maestro Fernando Charleston Hernández a sus preguntas. Pues, desafortunadamente no, porque pues yo le pregunté por qué el 32% apenas liberado, por qué el 10% del Fonden. Sé que las reglas de operación son dificultosas, que hay una gran burocracia, pero al parecer desde 2008 no hay liberado Fonden.
según informaciones que tenemos. Y este otro dato de por qué no se han liberado recursos, me parece así, no sé por qué los pusieron o si está así, en secretarías como las de ustedes mismos, que aparecen que no les han liberado los recursos hasta la fecha del informe, Seguridad Pública y otros. ¿Cuál es la razón por la cual no se han liberado estos informes? Los beneficios es muy importante, no es una pregunta de tipo contable, es una pregunta de tipo político, porque los veracruzanos quisiéramos ver que el endeudamiento que estamos teniendo, que merma las finanzas del Estado y las posibilidades de desarrollo, pues hubieran sido inversiones que realmente hubieran contribuido al crecimiento económico y social del Estado, pero desafortunadamente no lo vemos, y lo que estamos viendo es que muchos ayuntamientos están pidiendo dinero para endeudarse nuevamente. Entonces, ¿de qué sirvió la bursatilización? Y por último, ¿es o no es deuda la bursatilización? Independientemente de que se considere o no como deuda, ¿es o no deuda? ¿Se tiene o no que pagar? Si se tiene que pagar, como yo pienso que sí, pues es parte también de la deuda. Quizás no en el concepto que se maneja oficialmente en la Hacienda, pero sí es deuda del Estado. Gracias, diputado. Maestro Fernando Charleston Hernández, le solicito tenga a bien dar respuesta a las preguntas que a juicio del ciudadano diputado Fidel Robles Guadarrama han quedado pendientes de responder. Le recuerdo que cuenta con un término no mayor de 10 minutos para dar respuesta a las inquietudes del diputado. Tiene el uso de la voz. Con su venia, diputada presidenta, con mucho gusto, señor diputado. Es importante mencionar en el tema de deuda que es la Secretaría de Hacienda la encargada de manejar este rubro y sobre todo de dar a conocer precisamente a la ciudadanía a través de sus portales el monto registrado ante ellos. Vuelvo a comentar del monto registrado que no incluye la bursatilización, son los 40,365 millones de pesos. Podríamos preguntarnos, ¿esto es mucho, es poco en relación con qué? Recordemos que solamente el 5% del Producto Interno Bruto está representado por esta deuda y esto ninguna organización internacional lo menciona como ningún foco siquiera amarillo. Esto no nos baja la guardia en el tema de que el gobernador lo ha reiterado en diferentes ocasiones, no se ha aumentado la deuda ni se empieza a aumentar la deuda en el gobierno del Estado en un solo peso. Nosotros mismos, inclusive, junto con las instituciones financieras, nos implementamos los covenants que hablábamos al inicio. Esos covenants no nos permiten solicitar endeudamiento, no restringe obviamente el gasto corriente, todo precisamente con el tema de darle mayor transparencia que tiene el gasto. Ahora, algo muy importante, sobre el tema de Fonden. La atención de los desastres naturales se clasifica en 3 etapas: la preventiva, la de atención de la emergencia y la reconstrucción. Este equipo, del cual estoy muy orgulloso y que me acompaña el día de hoy aquí atrás, hemos estado en muchas reuniones en la Secretaría de Finanzas y gracias a este tipo de reuniones y de esta correlación con el gobierno federal, hemos podido traer a Veracruz apoyos por arriba de los 250 millones, solamente como apoyos inmediatos para atender la emergencia. La etapa de la reconstrucción se realiza una vez terminada la evaluación total de los daños y conforme a las reglas del Fonden, el gobierno federal, como usted bien lo sabe, señor diputado, destina el 50% y el gobierno el otro 50%. Para los últimos eventos de 2013, las evaluaciones determinaron alrededor de 3,000 millones de pesos de la federación y un monto similar del gobierno del Estado. Lo federal se afecta por medio de sus delegaciones y lo estatal con recursos propios por medio de las dependencias ejecutoras. Una vez terminados los libros blancos y llevado a cabo esta metodología que le comento a usted, el gobierno del Estado estará pendiente de que esos recursos del Fonden lleguen a Veracruz. Es cuanto, diputada presidenta.